En septiembre de 1874, en lo profundo de las montañas carcomidas por el carbón de Virginia Occidental, 3 hombres armados desaparecieron sin dejar rastro cerca del arroyo Elorn. Sus cuerpos serían descubiertos días después, enterrados en tumbas poco profundas a lo largo de las orillas fangosas, cada uno con heridas mortales de bala de un arma que debería haber sido imposible de manejar por su asesino. El único testigo de sus muertes fue un niño de 12 años llamado Thomas Weaver, quien salió de esas mismas montañas llevando un rifle casi tan alto como él. Su ropa, rasgada y manchada de sangre, hablaba con una voz demasiado tranquila para un niño que acababa de perderlo todo. Las autoridades locales enterraron la investigación tan rápido como enterraron los cuerpos, pero los mineros que encontraron esos cadáveres aún susurran acerca de los fríos y firmes ojos del niño y las 3 palabras que pronunció cuando fue interrogado sobre los asesinatos. Se merecían algo peor. Los archivos del caso de ese otoño permanecen sellados en el sótano del Tribunal del Condado de Mercer, marcados con una anotación que simplemente dice: asunto resuelto por acuerdo mutuo. Investigación suspendida por orden del sheriff W. Thornton. Antes de continuar con la historia de Thomas Weaver y los oscuros secretos que murieron con él en esas colinas Apalaches, asegúrese de suscribirse y activar la campanita. Y déjenos saber en los comentarios desde qué estado nos escucha, porque estas montañas guardan más secretos de los que podría imaginar. Lo que las autoridades no querían que nadie supiera era que esos 3 hombres muertos no fueron víctimas aleatorias de la justicia de montaña. Eran ejecutores de la Consolidated Coal Company, y Thomas Weaver acababa de declarar la guerra a la corporación más poderosa de Virginia Occidental. Pero el verdadero horror de esta historia no es lo que ocurrió esa noche de septiembre cerca del arroyo Elorn. Es lo que ocurrió en los meses siguientes cuando la sed de venganza de un niño transformó la comprensión del miedo en toda una región. El otoño de 1874 encontró las montañas de Virginia Occidental transformadas por una industria que devoraba tanto carbón como hombres con igual hambre. Las pequeñas comunidades que habían sobrevivido de la caza, la agricultura y la madera durante generaciones ahora temblaban bajo el trueno del equipo minero y el constante retumbar de los trenes de carbón que serpenteaban por los valles que solo conocían el canto de los pájaros. Durante siglos, el aire mismo había cambiado. Donde antes la brisa fresca de la montaña llevaba el aroma de pino y flores silvestres, ahora olía a polvo de carbón y azufre, un sabor metálico que recubraba la lengua y teñía los pulmones de todos los que lo respiraban. La Consolidated Coal Company había comprado vastas extensiones de tierra en toda la región, trayendo consigo no solo empleos, sino un tipo particular de justicia que operaba fuera del alcance de la ley local. Los pueblos de la compañía brotaron como hongos venenosos en los claros que habían sido tallados de antiguos bosques. Sus edificios construidos apresuradamente ya mostraban señales de hundimiento que eventualmente tragarían barrios enteros a medida que las minas debajo de ellos se expandían. En estos valles aislados donde el sheriff más cercano podía estar a un día de viaje a través de pasos de montaña traicioneros, los hombres de seguridad de la compañía, conocidos localmente como la Policía del Carbón, servían como juez, jurado y, a menudo, verdugo de cualquier menor que se atreviera a cuestionar las condiciones laborales, los salarios o el control absoluto de la compañía sobre cada aspecto de la vida diaria. Estos hombres no usaban uniformes, no llevaban insignias, pero ejercían una autoridad que se extendía mucho más allá de las entradas de las minas. Decidían quién podía comprar en la tienda de la compañía, qué niños podían asistir a la escuela de la compañía, qué familias serían desalojadas por no cumplir con las cuotas o por mostrar lealtad insuficiente. La Policía del Carbón fue reclutada de los restos de la sociedad posterior a la Guerra Civil. Antiguos soldados confederados que no habían encontrado lugar en la Nueva América, veteranos de la Unión cuya experiencia bélica los había hecho cómodos con la violencia, vagabundos y criminales que descubrieron que el empleo corporativo ofrecía tanto protección de la ley como oportunidades ilimitadas para la crueldad. Vivían en una casa de huéspedes en las afueras de Beckley, una estructura destartalada que los lugareños llamaban Descanso del Diablo, donde pasaban sus horas libres bebiendo whisky de mala calidad y planeando nuevos métodos de intimidación. Familias como los Weaver, que habían trabajado en estas montañas durante 3 generaciones, se encontraron atrapadas entre la promesa de salarios estables y la realidad de la servidumbre por contrato. La
La compañía pagaba con vales que solo podían gastarse en las tiendas de la compañía, donde los precios estaban inflados para garantizar que los trabajadores permanecieran perpetuamente endeudados. La vivienda se proporcionaba en chozas propiedad de la compañía, que se filtraban en invierno y se horneaban en verano, con el alquiler deducido automáticamente de los salarios que nunca parecían ser suficientes para cubrir las necesidades básicas. Thomas Weaver vivía con su padre Samuel y su hermano mayor Jacob en una cabaña con vista al arroyo Elorn, donde su abuelo Ezequiel se había asentado por primera vez después de luchar en la guerra de 1812. La cabaña era una de las pocas casas independientes que quedaban en la zona, construida con troncos tallados a mano que habían resistido 40 años de tormentas en la montaña. Dentro, las paredes estaban forradas con pieles de ciervo y pieles desnudas que Ezequiel había recogido durante los primeros días cuando la fauna era abundante, antes de que las operaciones mineras obligaran a la mayoría de los animales a refugiarse más profundamente en las montañas. Samuel Weaver era un hombre formado por decisiones difíciles y circunstancias aún más duras. A los 38 años, sus manos ya estaban deformadas por años de usar el pico, sus pulmones estaban marcados por respirar polvo de carbón, y su espalda permanentemente doblada por arrastrarse por túneles apenas lo suficientemente altos para un niño. Había luchado por la Unión durante la Guerra Civil, sirviendo en el primer regimiento de voluntarios de la Infantería de Virginia Occidental, y la experiencia le enseñó tanto el valor de la disciplina como el terrible costo de la violencia. Cuando regresó a casa en 1865, había esperado retomar la tranquila vida de un agricultor de montaña, pero la llegada de la compañía de carbón había hecho que esos sueños fueran imposibles. El turno de la mañana en la mina número 7 comenzaba antes del amanecer, cuando el aire de la montaña estaba tan frío que el aliento formaba nubes cristalinas y el suelo crujía con la escarcha bajo las botas pesadas. Samuel despertaba a Thomas y Jacob con una suave sacudida, hablando en susurros para evitar molestar a los vecinos que trabajaban en turnos diferentes y necesitaban descansar. El desayuno solía ser una papilla de maíz con melaza, ocasionalmente complementada con huevos de las 3 gallinas sobrevivientes de la familia. Las otras habían muerto por respirar el polvo frío que se asentaba sobre todo lo que se encontraba a millas de las operaciones mineras. Jacob, a los 17 años, poseía toda la energía inquieta y el temperamento rápido que Samuel había aprendido a suprimir a través de los años lidiando con los supervisores de la compañía. El chico medía casi 6 pies de altura, con los hombros anchos y las manos grandes que lo marcaban como hijo de su padre, pero sus ojos tenían una chispa desafiante que preocupaba profundamente a Samuel. Jacob había comenzado a trabajar como instalador de madera 6 meses antes, siendo responsable de instalar los soportes de madera que prevenían los colapsos de los túneles. Era un trabajo peligroso que requería tanto fuerza física como atención cuidadosa a los detalles. Las experiencias de luchar en la guerra de 1812 y sobrevivir a décadas de vida en la frontera le habían enseñado que el mundo era un lugar donde la debilidad invitaba a la destrucción. Bajo la tutela de Ezequiel, Thomas había aprendido a cazar, rastrear y disparar con una habilidad que asombraba incluso a los leñadores experimentados. El rifle que Thomas llevaba era un rifle repetidor Spencer de calibre 44, una de las armas más avanzadas de su época. Ezequiel lo había adquirido de un soldado de la Unión moribundo durante la retirada de Richmond y lo había mantenido en perfectas condiciones de funcionamiento durante todos esos años. El arma contenía 7 cartuchos en su cargador tubular y podía dispararse tan rápido como el operador pudiera accionar el mecanismo de palanca, una velocidad de disparo que le daba a un tirador hábil una enorme ventaja sobre los oponentes armados con armas de un solo disparo. Pero la educación de Thomas había ido mucho más allá de la puntería. Ezequiel le había enseñado a moverse silenciosamente a través de los densos bosques, a leer rastros y señales que revelaban el paso de animales y humanos, a encontrar agua y refugio en la naturaleza y, lo más importante, a pensar como un depredador cuando las circunstancias lo requerían. El anciano había vivido épocas en las que la supervivencia dependía de ser más peligroso que los peligros que te rodeaban, y le había transmitido esas lecciones a su nieto con una minuciosidad que habría horrorizado a los observadores más civilizados. Para septiembre de 1874, las tensiones entre los mineros y la Consolidated Coal Company habían alcanzado un punto de quiebre que amenazaba con estallar en una guerra abierta.
Los salarios se habían recortado 2 veces ese verano, mientras que la tienda de la compañía subía los precios de productos básicos como harina, tocino y queroseno, atrapando a las familias en ciclos de deuda que empeoraban con cada mes que pasaba. Los niños se iban a dormir con hambre mientras los ejecutivos de la compañía vivían en mansiones construidas con las ganancias extraídas de la sangre y el sudor de las familias de montaña. Las condiciones de seguridad en las minas se habían deteriorado tanto que los derrumbes ocurrían casi semanalmente. Sin embargo, cualquier menor que se negara a trabajar en condiciones obviamente peligrosas era inmediatamente puesto en la lista negra y, a menudo, echado del pueblo por la policía del carbón. La actitud de la compañía era simple: los trabajadores eran reemplazables. El carbón no. Si los hombres morían extrayéndolo, siempre había más familias desesperadas dispuestas a ocupar su lugar. La policía del carbón se había vuelto cada vez más audaz en sus tácticas de intimidación, ya no limitando sus actividades a los campamentos mineros, sino extendiendo su alcance a los asentamientos independientes donde familias como los Weaver todavía mantenían alguna apariencia de autonomía. Las casas eran registradas sin órdenes judiciales. El ganado desaparecía de la noche a la mañana, y cualquiera que hablara en contra de las políticas de la compañía se encontraba con visitas a medianoche de hombres que dejaban claras sus intenciones sin jamás hacer amenazas explícitas. El problema que finalmente llevaría a 3 tumbas junto al arroyo Elorn comenzó el 15 de septiembre, cuando Samuel Weaver tomó una decisión que definiría los años restantes de su vida. Esa mañana, mientras descendía a la asfixiante oscuridad de la mina número 7 para lo que no sabía sería su último turno, Samuel llevaba consigo una petición que representaba meses de cuidadosa organización y un considerable riesgo personal. El documento, escrito con la cuidadosa caligrafía de Samuel sobre papel, comprado con dinero que la familia apenas podía permitirse gastar, detallaba violaciones específicas de seguridad que habían sido ignoradas por los supervisores de la compañía a pesar de las repetidas quejas de los trabajadores. Describía los soportes de madera en descomposición que crujían ominosamente bajo el peso de las piedras inestables de la montaña, los sistemas de ventilación tan inadecuados que los hombres se desmayaban regularmente por respirar gases venenosos, y la práctica de la compañía de obligar a los mineros a trabajar con equipos tan defectuosos que los accidentes no solo eran probables, sino inevitables. Lo más condenatorio de todo, la petición incluía un relato detallado de la política de la compañía de amenazar a los trabajadores que se negaban a entrar en áreas obviamente peligrosas. Nombraba a supervisores específicos que le habían dicho a los mineros que cuestionar los procedimientos de seguridad resultaría en terminación inmediata y la lista negra, obligando efectivamente a los hombres a elegir entre sus vidas y su capacidad para alimentar a sus familias. 47 mineros habían firmado la petición, cada hombre entendiendo que poner su nombre en el documento podría significar el fin de su medio de vida y posiblemente su vida. No eran agitadores radicales ni problemáticos ajenos, sino hombres de montaña ordinarios que simplemente habían llegado al límite de lo que podían soportar. Habían visto morir a amigos en accidentes prevenibles, habían visto a niños volverse delgados y débiles por la desnutrición, habían presenciado el sufrimiento de padres ancianos por enfermedades que podrían haberse tratado si los médicos de la compañía no estuvieran instruidos para minimizar los costos de tratamiento. El plan de Samuel era presentar la petición al capataz de la mina, Egastes Blackwood, durante el cambio de turno, cuando otros trabajadores estarían presentes como testigos y el supervisor sería menos propenso a recurrir a la violencia inmediata. Era una estrategia razonable que demostraba el entendimiento de Samuel sobre la política de la compañía y su esperanza de que aún fuera posible un discurso racional. Lo que Samuel no sabía era que uno de los mineros que había firmado la petición era en realidad un informante de la compañía, un hombre desesperado llamado Henry Calbell, que había acumulado tales deudas en la tienda de la compañía que haría cualquier cosa para evitar ser desalojado de la vivienda de la compañía. La hija más joven de Calbell sufría de tuberculosis y le habían dicho que su acceso continuo al médico de la compañía dependía de su cooperación con la administración. Ante la opción de elegir entre la lealtad a sus compañeros de trabajo y la vida de su hija, Calbell había tomado la única decisión que un padre podía tomar. Para cuando Samuel descendió la escalera de madera hacia el pozo de la mina esa mañana, Egastes Blackwood ya sabía acerca de la petición y había enviado un mensaje a la policía del carbón para que tomaran medidas inmediatas. El capataz, un hombre brutal que había ganado su puesto gracias a una combinación de conexiones políticas y disposición a usar la violencia contra los trabajadores, vio la petición
petición no como una queja legítima, sino como un acto de rebelión que amenazaba todo el sistema de control que mantenía rentables las minas. El enfrentamiento, cuando ocurrió, fue breve y decisivo. Samuel presentó la petición con dignidad silenciosa, explicando que los hombres no buscaban causar problemas, sino simplemente trabajar bajo condiciones que no garantizaban su muerte. Blackwood escuchó en silencio, sus ojos pálidos nunca apartándose del rostro de Samuel, luego rompió el documento en pedazos que esparció por el suelo de la mina como confeti. Quiero que cada hombre que firmó este papel se presente en mi oficina después de que termine el turno, dijo Blackwood, con su voz resonando claramente en el silencio repentino que había caído sobre los demás trabajadores. Necesitamos discutir su empleo continuo con esta compañía. Lentamente, su mano automáticamente revisó la posición del cuchillo de caza que llevaba en su cinturón, luego se movió hacia la única ventana de la cabaña para asomarse a través de un cristal empañado por el paso del tiempo y el polvo frío. 3 hombres bajaban de sus caballos con la confianza casual de depredadores que habían acorralado a su presa. Samuel los reconoció inmediatamente. Marcus Finch, Dale Hutchinson y James Crawford. El triunvirato de violencia que hacía cumplir la voluntad de la compañía de carbón en toda la región. Su presencia en su cabaña significaba que lo que ocurriera a continuación había sido planeado y aprobado en los niveles más altos de la gestión corporativa. Marcus Finch era el líder no oficial de la Policía del Carbón, un antiguo oficial de caballería confederado cuya unidad se había ganado notoriedad durante la guerra por su trato a los prisioneros de la Unión. Alto y delgado, con el cabello prematuramente canoso y ojos como trozos de hielo invernal, Finch poseía el tipo de inteligencia cruel que lo hacía efectivo en la intimidación psicológica. Se vestía mejor que sus compañeros, usando un traje negro que siempre estaba limpio a pesar de la naturaleza áspera de su trabajo, y llevaba un par de revólveres Colt emparejados en fundas que mostraban los patrones de desgaste por el uso frecuente. Dale Hutchinson era el opuesto de Finch en casi todos los aspectos. Un hombre masivo, cuya corpulencia era músculo en lugar de grasa, cuyas manos marcadas testificaban una vida de resolver problemas a través de la fuerza bruta. Había llegado a Virginia Occidental después de la guerra, llevando historias sobre su servicio con el ejército de Sherman que nadie podía verificar, pero nadie se atrevía a cuestionar. Hutchinson era el tipo de hombre que disfrutaba de su trabajo, que encontraba placer en el miedo que inspiraba y el dolor que infligía. Cuando la intimidación sutil fallaba, él era quien hacía ejemplos que mantenían a otros potenciales alborotadores en línea. James Crawford era el más peligroso de los 3 precisamente porque parecía ser el menos amenazante, de altura y complexión promedio, con cabello castaño y delgado y rasgos poco notables. Crawford parecía un tendero o un clérigo en lugar de un asesino, pero aquellos que lo conocían entendían que su apariencia ordinaria ocultaba una completa ausencia de empatía humana. Crawford mataba sin ira ni pasión, viendo la violencia como simplemente otra herramienta que usar cuando las circunstancias lo requerían. Era el que se enviaba a manejar situaciones que requerían planificación y precisión en lugar de fuerza bruta. La conversación que siguió sería las últimas palabras civilizadas intercambiadas entre la familia Weaver y la compañía de carbón consolidada. Finch, hablando con la autoridad casual de un hombre acostumbrado a ser temido, informó a Samuel que su petición había sido registrada y que su empleo con la compañía se terminaba con efecto inmediato. Además, la familia Weaver tenía 30 días para desalojar su cabaña, que se encontraba en tierras recientemente compradas por la compañía como parte de su expansión hacia las partes altas del arroyo Elor. La afirmación sobre la propiedad de la tierra era una mentira, pero era el tipo de mentira que se convertía en verdad cuando se respaldaba con poder de fuego superior y oficiales corruptos. La compañía de carbón había perfeccionado el arte de robar propiedades a través de una combinación de documentos fraudulentos, testigos intimidados y jueces que entendían de qué lado venían sus contribuciones de campaña. Familias que habían poseído su tierra durante generaciones de repente descubrieron que sus escrituras eran inválidas. Sus impuestos a la propiedad habían sido mal calculados o sus límites habían sido mal delimitados. Jacob, joven y de temperamento rápido como su padre lo había sido a esa edad, cometió el error de preguntar qué compensación recibirían por las mejoras que habían hecho a la propiedad durante los años.
años. La pregunta era razonable, incluso educada, pero reveló un malentendido fundamental de la situación. Esto no era una negociación comercial ni un procedimiento legal. Era una demostración de poder diseñada para aplastar la resistencia antes de que pudiera expandirse. La respuesta de Hutchinson fue rápida y brutal. Un golpe de revés que envió al joven de 17 años estrellándose contra la pared de la cabaña, con sangre fluyendo de su nariz y labios. El golpe estaba calculado para causar la máxima humillación sin daño permanente. El tipo de violencia que transmitía un mensaje mientras dejaba a la víctima capaz de difundir ese mensaje a otros. Pero el verdadero horror comenzó cuando Samuel se movió para ayudar a su hijo. Crawford, que había estado parado tranquilamente en el fondo, sacó un revólver Remington niquelado y presionó el cañón contra la sien de Samuel con la precisión casual de un hombre que había realizado esta acción muchas veces antes. El arma estaba cargada con cartuchos de calibre 44 que dispersarían los sesos de un hombre a través de la pared de la cabaña, y todos en la habitación entendieron que Crawford apretaría el gatillo sin dudar si las circunstancias lo requerían. Parece que has olvidado quién manda en estas montañas, Weaver, dijo Crawford, su voz apenas por encima de un susurro, pero llevándose claramente en el silencio repentino que llenaba la cabaña. Tal vez es hora de que tú y tu hijo aprendan algo de respeto por sus superiores. Lo que sucedió a continuación perseguiría a Thomas Weaver por el resto de su corta vida y moldearía su entendimiento de cómo realmente funcionaba el mundo bajo su capa de civilización y ley. Mientras Samuel permanecía congelado con una pistola presionada contra su cabeza y Jacob yacía sangrando en el suelo, los tres policías del carbón comenzaron a discutir el destino de la familia Weaver con la profesionalidad distante de hombres que planeaban una transacción comercial. Finch sugirió que Samuel y Jacob simplemente desaparecieran, que sus cuerpos nunca fueran encontrados, dejando a Thomas como un recordatorio vivo para otras familias de lo que le sucedía a quienes desafiaban la autoridad de la compañía. Hutchinson prefería un ejemplo más público, una horca que podría disfrazarse como justicia de la gente con los cuerpos colgando como una advertencia para otros posibles alborotadores. Crawford, como siempre, favorecía el enfoque que generaría la menor atención por parte de las autoridades externas, proponiendo que los hombres fueran llevados a las montañas y enterrados donde nunca serían encontrados. Thomas, que había estado sentado en silencio en la esquina durante el enfrentamiento, observó cómo los tres hombres obligaban a su padre y hermano a salir a punta de pistola. Desde la ventana de la cabaña, podía ver cómo los marchaban hacia la arboleda. Finch llevaba un largo trozo de cuerda de cáñamo que brillaba con humedad en la luz que se desvanecía. Crawford había traído una pala, y Hutchinson llevaba un saco de lona que probablemente contenía cal para acelerar la descomposición. El niño sabía con una certeza que lo helaba hasta los huesos que su familia no regresaría de esos oscuros bosques. Pero Thomas Weaver no era el niño indefenso que la policía del carbón asumía que era, y había estado preparándose para este momento mucho más tiempo de lo que ellos imaginaban. A medida que las voces de los tres hombres se desvanecían en el bosque que rodeaba el arroyo Elorn, Thomas se movió con la eficiencia silenciosa que su abuelo le había enseñado durante incontables horas de entrenamiento. El rifle Spencer salió de su escondite debajo de la tabla suelta del piso cerca de la chimenea junto con la bolsa de cartuchos de cuero que contenía 47 rondas de munición calibre 44. Cada bala cuidadosamente mantenida e inspeccionada, cada una potencialmente la diferencia entre la vida y la muerte. El arma se sentía familiar en sus manos, su culata de nogal suave por años de uso, sus componentes metálicos brillando con la capa ligera de aceite que prevenía la oxidación en el clima húmedo de la montaña. Thomas había disparado este rifle miles de veces, practicando con objetivos que iban desde latas de hojalata a 50 yardas hasta naipes a el doble de esa distancia. Podía cargar y disparar 7 rondas en menos de 30 segundos, y su precisión era lo suficientemente notable como para que los cazadores locales lo consultaran regularmente sobre los mejores lugares para encontrar caza. Pero esta noche, Thomas no estaba cazando ciervos ni conejos. Esta noche, estaba acechando al juego más peligroso que las montañas tenían para ofrecer. Hombres que mataban por dinero y placer, que habían cometido el error de creer que un niño de 12 años no representaba una amenaza para sus planes. La oscuridad que había parecido una ventaja para la policía del carbón en realidad favorecía a Thomas, quien había pasado incontables noches moviéndose por estos bosques, y entendía cómo el sonido se llevaba de manera diferente dependiendo de la dirección del viento y las condiciones atmosféricas. Conocía cada sendero de ciervos y cada zanja de conejos, cada tronco caído que podría ofrecer cobertura, cada
saliente rocoso que ofrecía un campo claro de fuego, mientras ocultaba la posición del tirador. Lo más importante, Thomas entendió algo sobre la violencia que su padre y su hermano nunca habían aprendido. La primera regla de cualquier pelea es asegurarse de que tu enemigo no se dé cuenta de que está en una pelea hasta que sea demasiado tarde para cambiar el resultado. La policía del carbón esperaba cometer un asesinato esa noche, pero asumían que su única oposición serían dos hombres desarmados que ya estaban bajo su control. Siguiendo las voces más adentro del bosque, Thomas se movió paralelo a su camino en lugar de ir directamente detrás de ellos, utilizando su superior conocimiento del terreno para anticipar hacia dónde se dirigían. El sonido de su conversación indicaba que se movían hacia Ant-Man's Hollow, un pequeño claro junto a un afluente del arroyo Elorn, donde los árboles formaban un anfiteatro natural. Era un lugar que ofrecía privacidad para su trabajo previsto, mientras proporcionaba fácil acceso al agua corriente para lavar las pruebas. El claro había adquirido su espantoso nombre durante la Guerra Civil, cuando los irregulares confederados lo usaron para ejecutar a soldados de la Unión capturados que no podían ser rescatados ni intercambiados. Los niños locales eran advertidos de alejarse del área, no por una amenaza sobrenatural, sino porque los huesos humanos todavía salían ocasionalmente cuando las inundaciones de primavera desplazaban el suelo. Era exactamente el tipo de lugar que hombres como Finch, Hutchinson y Crawford elegirían para su trabajo. Aislado, históricamente significativo y psicológicamente intimidante para sus víctimas. Thomas alcanzó el borde del claro mientras la policía del carbón aún avanzaba a través del bosque más denso abajo. Su progreso se veía ralentizado por la necesidad de controlar a dos prisioneros y navegar por un terreno desconocido en casi total oscuridad. Se posicionó en una repisa rocosa que dominaba el claro, un lugar que ofrecía líneas de tiro claras a varias posiciones mientras brindaba ocultamiento detrás de una pantalla de laurel de montaña. La espera fue la parte más difícil. Thomas permaneció inmóvil detrás de su improvisado escondite, con el rifle Spencer descansando sobre una depresión natural en la roca que estabilizaba su puntería. Mientras las voces de los hombres se acercaban gradualmente, podía escuchar fragmentos de su conversación llevados por la brisa nocturna. Hutchinson se quejaba de la distancia que tenían que caminar. Crawford hablaba sobre la mejor profundidad para las tumbas en el suelo de las montañas rocosas. Finch hacía bromas groseras sobre la petición de Samuel y lo que pensarían los otros mineros cuando escucharan sobre su desaparición. Cuando las cuatro figuras finalmente emergieron al claro, Thomas pudo verlos claramente en la débil luz de las estrellas que filtraba a través del dosel superior. Samuel y Jacob estaban atados con cuerdas, con las manos atadas detrás de sus espaldas, tropezando de vez en cuando mientras sus captores los empujaban hacia adelante. La policía del carbón claramente había relajado su vigilancia, asumiendo que el aislamiento del lugar hacía imposible una fuga o rescate. Marcus Finch dirigía la operación con la autoridad casual de un hombre acostumbrado a supervisar muchas ejecuciones como esa. Ordenó a Hutchinson que forzara a los prisioneros a arrodillarse junto a un roble caído que serviría como una barrera conveniente para contener los cuerpos. Crawford comenzó a cavar lo que obviamente iba a ser una tumba superficial, trabajando con la eficiencia mecánica de alguien que había realizado esta tarea muchas veces antes. El primer disparo llegó sin previo aviso. El estruendo del rifle Spencer resonó a través del claro como un trueno cuando una bala de calibre 44 alcanzó a Marcus Finch en el centro de su pecho. El impacto lo levantó del suelo y lo estrelló hacia atrás en el arroyo, donde su cuerpo flotó boca abajo en el agua que rápidamente se tiñó de sangre. Hutchinson y Crawford, completamente sorprendidos por un ataque proveniente de una dirección imposible, se apresuraron a buscar cobertura mientras gritaban amenazas y maldiciones a la oscuridad circundante. Pero Thomas ya se había movido, deslizándose hacia una nueva posición desde su perchero rocoso, mientras el eco de su primer disparo aún resonaba a través del bosque. La acción de palanca del Spencer permitía disparos rápidos, y Thomas había practicado la secuencia tantas veces que sus manos trabajaban sin necesidad de pensar conscientemente. Extraer el cartucho gastado, cargar una ronda nueva, adquirir el objetivo, controlar la respiración, apretar el gatillo con presión constante. Todo el ciclo tomaba menos de 3 segundos. Y para cuando Hutchinson se dio cuenta de dónde venían los disparos, Thomas ya no estaba allí. La segunda bala encontró a Dale Hutchinson. Mientras intentaba usar a Jacob como escudo humano, la bala pasó a través del cráneo del policía del carbón antes de que pudiera completar su amenaza de matar al chico. El cuerpo masivo de Hutchinson se desplomó hacia adelante, su peso muerto aplastando a Jacob contra el suelo, pero
pero dejando al joven de 17 años ileso. Crawford, ahora solo y enfrentándose a un enemigo que no podía ver ni comprender, cometió el error fatal de entrar en pánico. En lugar de buscar cobertura y tratar de localizar a su atacante, abandonó a los prisioneros y corrió hacia el límite del bosque en un intento desesperado de llegar a su caballo. Era exactamente la reacción que Thomas había esperado de un hombre acostumbrado a tener ventajas abrumadoras en número y poder de fuego. El disparo final fue el más difícil, requiriendo que Thomas estimara la velocidad y trayectoria de Crawford mientras compensaba el movimiento de las ramas de los árboles que parcialmente oscurecían su objetivo. Pero su abuelo le había enseñado a cazar ciervos en movimiento en bosques densos, y un ser humano huyendo presentaba un objetivo mucho más grande y predecible que un ciervo asustado. Crawford estaba a 20 yardas del límite del bosque cuando la tercera bala lo alcanzó entre los omóplatos, el impacto impulsándolo hacia el barro del arroyo. Su cuerpo resbaló por el terraplén y se detuvo, medio sumergido en el mismo agua que arrastraba la sangre de Marcus Finch. El silencio que siguió fue roto solo por el suave sonido del agua corriendo y la respiración laboriosa de Samuel y Jacob Weaver, que se encontraron mirando tres cadáveres mientras trataban de comprender cómo su miembro más joven de la familia acababa de salvarles la vida. Thomas emergió del bosque como un fantasma. El rifle Spencer sostenido casualmente en sus pequeñas manos, su expresión tan calmada como si acabara de regresar de cazar conejos. ¿Estás herido?, preguntó, arrodillándose para cortar las ataduras de su padre con un cuchillo de caza que apareció de algún lugar en su ropa. Su voz era firme, casi conversacional, sin mostrar rastro de la emoción o el horror que deberían haber seguido a tal violencia. Samuel, con las manos temblando mientras la circulación regresaba, solo pudo mirar a su hijo más joven mientras luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. El niño se había movido por el bosque en completa oscuridad, se había posicionado para disparos óptimos y había eliminado a 3 hombres armados con una precisión que habría impresionado a soldados profesionales. Lo más perturbador de todo, Thomas no mostró señales de angustia emocional ni conflicto moral sobre lo que había hecho. «Iban a matarte», dijo Thomas con tranquilidad mientras liberaba a Jacob de sus ataduras. No podía dejar que eso ocurriera. La simplicidad de su razonamiento fue quizás el aspecto más escalofriante de todo el incidente. Thomas no había actuado por rabia ni por miedo, sino por una evaluación calculada de la situación y una solución práctica al problema que ésta presentaba. Había matado a 3 hombres sin más implicación emocional de la que habría mostrado mientras disparaba a los conejos que complementaban la mesa de la familia. Pero el verdadero horror de esa noche aún no había sido revelado, porque lo que Samuel y Jacob no entendían era que Thomas había estado planeando este momento durante meses. La posición que eligió para su emboscada, la ruta que tomó a través del bosque, incluso el momento de sus disparos. Todo había sido cuidadosamente ensayado durante incontables horas de práctica en solitario. Thomas sabía que la compañía de carbón eventualmente vendría por su familia y se había preparado en consecuencia. La única sorpresa fue que habían esperado tanto. El plan que Samuel ideó en esas horas desesperadas junto al arroyo Elorn fue brillante y desgarrador en su simplicidad, pero fue Thomas quien proporcionó los detalles cruciales que harían creíble el engaño. Mientras los 3 hombres estaban junto a los cuerpos de sus asesinos fallidos, el niño delineó una estrategia que demostraba un espeluznante entendimiento de la psicología humana y la corrupción institucional. Los 3 muertos de la policía del carbón serían enterrados donde cayeron. Su desaparición fue atribuida a la peligrosa naturaleza de su trabajo y al territorio hostil que patrullaban. Samuel y Jacob fingirían su propia muerte, dejando atrás pruebas que convencerían a los investigadores de que habían sido asesinados en represalia por la desaparición de los hombres de seguridad. Thomas, armado con una historia cuidadosamente elaborada por su padre, pero refinada por su propio entendimiento de cómo pensaban los adultos, sería el único sobreviviente de una tragedia que nunca ocurrió. Pero el plan requería sacrificios que perseguirían a los sobrevivientes de los Weaver por el resto de sus vidas. Samuel y Jacob tendrían que abandonar no solo su hogar y posesiones, sino sus propias identidades, viajando cientos de millas para comenzar nuevas vidas bajo nombres falsos entre parientes que habían acordado albergarlos sin hacer demasiadas preguntas. Nunca podrían regresar a Virginia Occidental, nunca podrían contactar a Thomas directamente, ni siquiera podrían saber cómo su sacrificio había afectado
limitado al desarrollo del niño. Thomas, mientras tanto, permanecería atrás para enfrentarse a un mundo que ya había demostrado su disposición a destruirlo, armado solo con su inteligencia, su rifle y un creciente entendimiento de que la supervivencia a veces requería volverse más peligroso que las fuerzas que te amenazaban. Estaría solo de una manera que ningún niño debería tener que experimentar, cargando secretos que lo aislarían de cada relación humana que intentara formar. El entierro de los 3 policías del carbón tomó casi toda la noche, con Samuel y Jacob trabajando a la luz de la luna para cavar tumbas que fueran lo suficientemente profundas como para evitar su descubrimiento pero lo suficientemente superficiales como para completarlas antes del amanecer. Thomas sirvió de vigía, su aguda audición alerta a cualquier sonido que pudiera indicar la presencia de jinetes o buscadores. El niño también proporcionó consejos prácticos sobre la composición del suelo y el drenaje que revelaron una inquietante familiaridad con la mecánica de ocultar cuerpos. Las tumbas fueron posicionadas bajo las raíces extendidas de un roble antiguo, donde la tierra removida sería menos notoria y las raíces eventualmente crecerían a través de los restos, haciendo casi imposible su exhumación. Thomas sugirió esparcir tierra de hojas y escombros del bosque sobre los sitios de entierro, luego marcarlos con marcas sutiles en los árboles cercanos que serían invisibles para los observadores casuales, pero que le permitirían localizar las tumbas si fuera necesario. A medida que se acercaba el amanecer, los 3 Weaver reunieron sus pocas pertenencias y se prepararon para implementar un engaño que protegería a Samuel y Jacob, mientras transformaba a Thomas en algo que ningún niño de 12 años debería llegar a ser. Samuel apartó a su hijo para una última conversación que tendría que servir como despedida e instrucción para los años de soledad que se avecinaban. «Recuerda que te amamos», dijo Samuel, con la voz quebrada a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme. «Recuerda que lo que estamos haciendo es necesario no solo para salvar nuestras vidas, sino para proteger a otras familias de lo que nos ocurrió. Y recuerda que algún día, cuando seas lo suficientemente mayor y fuerte, tendrás el poder para asegurarte de que esto nunca vuelva a suceder». Thomas asintió con la gravedad solemne de un niño que se había visto obligado a madurar demasiado rápido, pero sus ojos oscuros revelaron una comprensión que iba mucho más allá de su edad. Ya había comenzado a formular planes que su padre no podría imaginar, trucos que irían mucho más allá de la simple supervivencia, abarcando una campaña sistemática de represalias contra todos los que contribuyeron a la destrucción de su familia. La escena del crimen que Thomas y su padre crearon en la cabaña fue una obra maestra de distracción que engañaría incluso a los investigadores experimentados. Los muebles fueron volcados para sugerir una lucha. La sangre de un corte en la mano de Jacob se dispersó en patrones que indicaban violencia, y varias de las posesiones de Samuel fueron retiradas para sugerir que los atacantes habían tomado trofeos. Lo más importante, Thomas plantó pruebas que señalarían a los investigadores hacia la conclusión de que su padre y su hermano habían sido tomados con vida, presumiblemente para ser interrogados o ejecutados públicamente. Para cuando los cazadores encontraron a Thomas 3 días después caminando por un sendero de montaña con el rifle de su abuelo y sangre en su ropa, el niño se había transformado en la víctima perfecta. Traumatizado pero coherente, útil, pero no sospechosamente sabio, simpático, pero no tan dañado como para requerir un cuidado extenso que pudiera revelar inconsistencias en su historia. La sangre en su ropa, explicó al sheriff William Thornton, provenía de intentar ayudar a su padre herido antes de que los hombres de la compañía lo arrastraran lejos. Los desgarros en sus ropas eran de haber corrido a través del bosque denso en la oscuridad, huyendo de los hombres que habían prometido cazarlos y trataba de interferir. Su aparente calma era el shock que a menudo seguía a experiencias traumáticas. Una explicación razonable que nadie pensó en cuestionar demasiado de cerca, especialmente cuando se trataba de un niño que claramente había sufrido terribles pérdidas. El sheriff Thornton era un hombre que había sobrevivido al caos de la reconstrucción aprendiendo cuando no hacer demasiadas preguntas, cuando aceptar explicaciones que cumplían con los requisitos legales sin indagar demasiado en las verdades incómodas. A los 53 años, había visto suficiente violencia y corrupción para entender que, a veces, la mejor solución era la que evitaba más derramamiento de sangre, incluso si eso significaba comprometer sus propios principios. El descubrimiento de los 3 cuerpos cambió todo, transformando lo que parecía un simple caso de intimidación corporativa en algo mucho más complejo y peligroso. Cuando el grupo de búsqueda de Thornton encontró los cadáveres enterrados en tumbas poco profundas cerca del arroyo Elorn, el sheriff se dio cuenta de que estaba lidiando con una situación que podría destruir no solo su propia carrera, sino toda la base económica
económica del condado. Los hombres habían sido asesinados con una precisión que sugería entrenamiento militar o habilidad excepcional con armas de fuego. Sin embargo, el único sospechoso era un niño que debería haber estado huyendo aterrorizado, no participando en un combate armado con asesinos experimentados. La posición de los cuerpos indicaba que habían sido disparados por alguien con una posición elevada, pero el terreno alrededor del sitio de enterramiento ofrecía opciones limitadas para tal posición. La investigación que siguió fue una clase magistral de ceguera selectiva e ignorancia voluntaria. El sheriff Thornton, enfrentando presiones tanto de la compañía minera como de su propia conciencia, eligió seguir una versión de los hechos que cumpliera con los requisitos legales mientras evitaba las implicaciones más perturbadoras de lo que realmente ocurrió. El informe oficial afirmaba que Marcus Finch, Dale Hutchinson y James Crawford habían sido asesinados durante un altercado con Samuel y Jacob Weaver, quienes luego huyeron del área. Thomas Weaver, encontrado traumatizado y solo, fue el único testigo sobreviviente de lo que se describió como una disputa sobre las operaciones mineras que escaló hacia la violencia. Pero varios detalles preocuparon a quienes conocían la verdad. La precisión del disparo sugería un solo tirador con una precisión notable, no la desesperada batalla armada descrita en el informe oficial. Lo más perturbador de todo era Thomas mismo. En lugar de mostrar el dolor y la confusión esperados en un niño que había perdido a toda su familia, el niño mostró una compostura casi sobrenatural que desconcertó a todos los que lo encontraron. Cuando le preguntaron sobre los detalles de esa noche, Thomas fijaba al cuestionador con sus ojos oscuros y daba respuestas técnicamente verídicas mientras no revelaba nada de fondo. Los hombres de la compañía vinieron por papá y Jacob. Diría, hubo disparos. Corrí al bosque y me escondí hasta la mañana. La compañía de carbón, enfrentada a la pérdida de 3 ejecutores clave y una historia que pintaba sus operaciones de seguridad de manera desfavorable, tomó una decisión que demostraría ser su segundo error fatal. En lugar de investigar el incidente a fondo, eligieron enterrar el asunto en silencio mientras implementaban nuevas políticas diseñadas para prevenir incidentes similares. Los ejecutivos de la compañía razonaron que la muerte de 3 policías del carbón, aunque lamentable, era preferible a una investigación prolongada que podría revelar el alcance de sus tácticas de intimidación. Lo que no entendieron fue que Thomas Weaver no actuó por desesperación o miedo, sino por una comprensión calculada de que algunos problemas solo podían resolverse a través de la violencia. La decisión de la compañía de retirarse en lugar de represaliar fue interpretada por el niño no como sabiduría, sino como debilidad, una percepción que tendría consecuencias mortales en los meses siguientes. Justo cuando pensábamos que ya habíamos visto todo, el horror en estas montañas de Virginia Occidental se intensifica. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, comparte este video con un amigo que ame los oscuros misterios. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perder historias como esta. Vamos a descubrir juntos qué sucede a continuación en la historia de Thomas Weaver. El invierno llegó temprano a las montañas ese año, trayendo consigo una serie de accidentes que comenzaron a remodelar el equilibrio de poder en toda la región minera de carbón. Los supervisores de la compañía, que habían sido particularmente brutales con los trabajadores, sufrieron caídas misteriosas en los pozos de las minas. Los gerentes de tiendas que habían estafado a las familias con precios inflados fueron encontrados muertos en sus casas, víctimas de lo que parecía ser robos mal ejecutados que dejaron el dinero intacto, pero quitaron vidas con precisión quirúrgica. La verdad sobre Thomas Weaver comenzó a salir a la luz en febrero de 1876, cuando el sheriff Thornton recibió un mensaje urgente que cambiaría su comprensión de todo lo que había sucedido desde aquella noche de septiembre junto al arroyo Elorn. El mensaje vino del Dr. Marcus Henley, el médico de la compañía que atendía a los mineros heridos, y contenía información que hizo que la sangre de Thornton se helara. 3 empleados más de la compañía habían muerto en el último mes, cada muerte ocurriendo bajo circunstancias que inicialmente parecían accidentales, pero que revelaron patrones inquietantes cuando se examinaron de cerca. El supervisor de la mina, Garrett Meese, había caído en un pozo durante una inspección rutinaria, pero los testigos informaron que había estado de pie bien lejos del borde cuando de repente se lanzó hacia adelante como si fuera
fuera golpeado por una fuerza invisible. El gerente de la tienda, Vernon Poe, había sido encontrado muerto en su oficina cerrada con llave, aparentemente víctima de un ataque al corazón, pero el forense había descubierto una pequeña herida de punción detrás de su oreja izquierda que sugería una fina cuchilla insertada con precisión quirúrgica. Lo más preocupante de todo fue la muerte de Agastes Blackwood, el capataz de la mina que había rasgado la petición de Samuel Weaver. Blackwood había sido descubierto en su casa, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café enfriándose frente a él, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. No había señales de violencia, ni indicación de cómo un intruso podría haber entrado o escapado. Sin embargo, Blackwood estaba indiscutiblemente muerto, asesinado por lo que el médico solo pudo describir como un shock catastrófico al sistema nervioso. El mensaje del Dr. Henley incluía un detalle que convenció a Thornton de que era necesario actuar de inmediato. Cada víctima había sido encontrada con un pequeño trozo de papel en su bolsillo, aparentemente colocado allí después de la muerte. Los papeles contenían una sola palabra escrita en la cuidadosa caligrafía de un niño: justicia. Esa tarde, Thornton cabalgó solo hacia las montañas, siguiendo un sendero que lo llevó a un valle apartado a varios kilómetros del pueblo, donde los cazadores locales informaron haber visto humo de un pequeño fuego. Lo que descubrió allí lo perseguiría por el resto de su vida y lo obligaría a confrontar la verdadera magnitud de lo que Thomas Weaver había llegado a ser. El niño había construido lo que solo podría describirse como un campo de entrenamiento, completo con rangos de tiro elaborados, cursos de obstáculos y mapas detallados de cada instalación de la compañía en la región. Figuras de madera posicionadas a diversas distancias y elevaciones representaban diferentes desafíos tácticos, cada una diseñada para simular las circunstancias específicas en las que los empleados de la compañía podrían ser vulnerables a un ataque. Pero estos no eran los objetivos burdos que un niño podría hacer para jugar inocentemente. Eran representaciones anatómicas correctas de seres humanos talladas con inquietante atención al detalle y marcadas con anotaciones precisas sobre órganos vitales, vías arteriales y ángulos óptimos para infligir heridas mortales. Algunos objetivos estaban posicionados para simular presas en movimiento montadas en sistemas de cuerda y poleas que les permitían balancearse o girar de manera impredecible. Lo más espeluznante de todo era un diario detallado que Thomas había mantenido documentando sus observaciones sobre las rutinas diarias de los empleados de la compañía, sus hábitos y debilidades, sus miedos y vulnerabilidades. El diario contenía planos de las casas de los empleados, horarios de sus movimientos y perfiles psicológicos que demostraban un entendimiento de la naturaleza humana que debería haber sido imposible para alguien de su edad. Cuando Thomas emergió desde detrás de una pantalla de laurel de montaña portando el rifle Spencer de su abuelo con la familiaridad casual de un soldado profesional, el sheriff Thornton se encontró cara a cara con algo que desafiaba la fácil categorización. El niño seguía pareciendo un niño, pequeño para sus 13 años, con cabello oscuro y ojos serios, pero su actitud sugería a alguien que había viajado mucho más allá de los límites normales de la experiencia humana. He estado esperándote, sheriff, dijo Thomas, su voz sin la diferencia que los adultos suelen esperar de los niños. El Dr. Henley acabaría notando los patrones eventualmente. Es más observador que la mayoría de los empleados de la compañía. La conversación que siguió reveló el verdadero alcance de la campaña de Thomas contra la compañía de carbón y la precisión metódica con la que había planeado y ejecutado su venganza. Describió cada asesinato con la profesionalidad distante de un oficial militar que informa a sus superiores, explicando las consideraciones tácticas que habían influido en su elección de métodos y momentos. Garrett Miss había sido eliminado porque su trato brutal con los mineros había resultado en la muerte de al menos 6 hombres cuyas quejas de seguridad habían sido ignoradas. Vernon Polk había cobrado precios en la tienda de la compañía que literalmente habían matado de hambre a niños, usando su posición para extorsionar favores sexuales de esposas desesperadas cuyos maridos no podían pagar lo más básico. Agastes Blackwood había sido responsable del colapso que mató al primo de Thomas 2 años antes, ignorando deliberadamente los problemas estructurales porque las reparaciones habrían interferido con las cuotas de producción. Cada hombre recibió exactamente lo que merecía, explicó Thomas con espeluznante calma. Miss cayó a su muerte tal como lo hicieron los mineros cuya seguridad ignoró. Polk murió lentamente y con dolor, como mueren los niños cuando sus familias no pueden pagar comida. Blackwood murió de miedo, el mismo miedo que usaba para controlar a los trabajadores que se atrevían a cuestionar sus decisiones. Cuando el sheriff Thornton preguntó cómo un niño de
13 años había adquirido el conocimiento y las habilidades necesarias para cometer tales asesinatos sofisticados. La respuesta de Thomas reveló el verdadero horror de lo que la violencia de la compañía de carbón había creado. Su abuelo Ezequiel no solo le había enseñado a cazar y disparar, sino que le había transmitido el conocimiento acumulado de 3 generaciones de hombres de montaña que habían sobrevivido siendo más peligrosos que los peligros que los rodeaban. El anciano había luchado en 2 guerras, vivido a través de la peor violencia del periodo fronterizo y entendía que, a veces, las reglas de la civilización no eran una protección adecuada contra los fracasos de la civilización. Le había entrenado a Thomas no solo como cazador, sino como un arma que podría ser desplegada cuando los métodos normales de justicia demostraran ser insuficientes. El abuelo siempre decía que las ovejas producen lobos cuando olvidan cómo ser perros pastores. Thomas continuó, sus ojos oscuros reflejando una sabiduría que ningún niño debería poseer. La compañía de carbón olvidó que los montañeses han estado matando a sus enemigos mucho antes de que existieran las corporaciones. El momento más espeluznante llegó cuando el sheriff Thornton preguntó directamente si Thomas sentía remordimiento por las vidas que había tomado. El niño consideró la pregunta con la seriedad de alguien que es preguntado sobre un asunto de profunda importancia filosófica, luego dio una respuesta que resonaría en las pesadillas de Thornton durante décadas. «Sheriff, ¿siente remordimiento cuando mata a un perro rabioso?», preguntó Thomas. Estos hombres eran enfermedades que infectaban todo lo que tocaban. Destruyeron familias, mataron niños por negligencia y avaricia, convirtieron el trabajo honesto en una forma de esclavitud. No los maté. Realicé una cirugía en una comunidad enferma. La única tragedia es que tomó tanto tiempo que alguien hiciera lo que debía haberse hecho. El enfrentamiento final entre Thomas Weaver y las fuerzas que habían moldeado su joven vida no ocurrió a través de la violencia, sino a través de una negociación que perseguiría al sheriff Thornton durante décadas. Mientras estaban sentados junto al arroyo Elorn, donde 3 cuerpos habían sido enterrados, Thornton se encontró negociando con un niño que hablaba con la fría precisión de un estratega militar. Thomas no tenía intención de simplemente desaparecer. Sus demandas eran específicas y no negociables. Compensación para las familias de los mineros muertos en accidentes prevenibles, instalación inmediata de equipo de seguridad y el fin del reinado de terror de la policía del carbón. Lo más escalofriante de todo, quería garantías escritas, documentos que hicieran responsable a la compañía de sus promesas. «¿Crees que esto termina conmigo yéndome?», dijo Thomas, su voz de 13 años cargada con una autoridad que hizo que la piel de Thornton se erizara. «Pero ya les he enseñado algo que nunca olvidarán: miedo». Solían dormir tranquilos, sabiendo que tenían armas y dinero. Ahora entienden que las montañas producen depredadores que nunca imaginaron. La negociación duró 3 días. Los ejecutivos de la compañía, aterrados por la posibilidad de perder más personal ante un enemigo que no podían ver ni atrapar, aceptaron términos que habrían parecido imposibles meses antes. Pero Thomas no estaba satisfecho con promesas. Exigió pruebas de cumplimiento, informes regulares y, lo más perturbador de todo, estableció una red de niños de mineros que servirían como sus ojos y oídos en toda la región. La transformación que siguió a la partida de Thomas fue inmediata y profunda. En pocas semanas, el equipo de seguridad que había estado fuera de alcance durante años apareció de repente en las minas. Los precios en la tienda de la compañía bajaron de la noche a la mañana. Los supervisores más brutales fueron reasignados discretamente a lugares distantes y la policía del carbón simplemente desapareció. Su casa de huéspedes en Devil's Rest fue abandonada tan rápidamente que las comidas quedaron pudriéndose sobre las mesas. Pero el sheriff Thornton descubrió que la influencia de Thomas se extendía mucho más allá de la simple intimidación. El niño había pasado meses documentando cada violación de seguridad, cada instancia de abuso corporativo, cada familia llevada a la hambruna por las políticas de la compañía. Antes de dejar Virginia Occidental, había recopilado esta información en informes detallados que llegaron a los periódicos de Charleston, Baltimore y Washington. Informes que desencadenaron investigaciones que la compañía de carbón no pudo comprar para salir de ellas. Las cartas que Thornton recibió desde Ohio revelaron la transformación gradual de Thomas de asesino a hombre de negocios, pero también contenían detalles que hicieron que el sheriff se cuestionara si el niño alguna vez había escapado realmente de la oscuridad que lo había consumido. Thomas escribió sobre su educación, su creciente éxito en la comunidad empresarial de Cincinnati, pero siempre con un subtexto de cálculo que sugería que aún estaba planeando, aún preparándose para futuras batallas. Para 1885, Thomas se había convertido exactamente en lo que su abuelo lo había
entrenado para ser un arma disfrazada como un pilar de la comunidad. Su imperio empresarial incluía inversiones estratégicas en compañías de equipos mineros, líneas de ferrocarril que servían a las operaciones de carbón e incluso bancos que financiaban empresas mineras. Usaba la influencia económica como otros hombres usaban las armas, aplicando presión con precisión quirúrgica para proteger los intereses de los trabajadores a través de 3 estados. Los mineros de Virginia Occidental nunca supieron la verdadera identidad de Thomas, pero sintieron su protección durante décadas. Los organizadores laborales se encontraron con financiación inesperada. Los defensores de la seguridad descubrieron que los ejecutivos de la compañía estaban notablemente dispuestos a negociar. Los niños de las familias de mineros recibieron becas para escuelas lejanas, oportunidades que rompieron el ciclo de servidumbre corporativa que había atrapado a sus padres. Cuando Thomas murió en 1924, su funeral en Cincinnati fue atendido por cientos de personas que lo conocían solo como un generoso filántropo. Pero esa misma semana, los mineros de toda Appalachia informaron incidentes extraños. Supervisores que habían estado planeando recortar medidas de seguridad de repente invirtieron sus decisiones. Ejecutivos de la compañía que se habían resistido a las negociaciones sindicales de repente se volvieron cooperativos y varios guardias de mina particularmente brutales simplemente desaparecieron sin explicación. Las 3 tumbas junto al arroyo Elorn fueron descubiertas durante una inundación en 1915, pero para entonces los huesos solo fueron identificados como víctimas desconocidas de la violencia laboral. Lo que los investigadores nunca encontraron fue una 4ª tumba escondida más profundamente en el bosque que contenía los restos de Henry Calvell, el informante que había traicionado la petición de Samuel Weaver. Thomas lo había guardado para el final, visitándolo en una fría noche de febrero de 1876, justo días antes de irse a Ohio. El sheriff Thornton se llevó el secreto de ese último asesinato hasta su propia tumba, pero sus diarios, descubiertos después de su muerte en 1899, contenían una sola entrada inquietante. El niño entendió algo que el resto de nosotros nunca aprendió, que el mal crea su propio némesis. Y a veces ese némesis tiene el rostro de un niño que aprendió demasiado temprano que la misericordia es un lujo que los inocentes no pueden permitirse. Este misterio nos muestra que las transformaciones más aterradoras no ocurren en momentos de horror sobrenatural, sino en la lenta corrupción de la inocencia por la crueldad sistemática. Thomas Weaver no nació un asesino. Fue cuidadosamente transformado en uno por hombres que nunca imaginaron que sus víctimas pudieran aprender a cazarlos a cambio. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Realmente podría un niño orquestar una venganza tan calculada? ¿O esta historia revela algo más oscuro sobre lo que la sociedad crea cuando abandona a sus miembros más vulnerables? Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre lo que realmente ocurrió en esas montañas de Virginia Occidental. Si te gustó este cuento y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, pulsa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.